Nuestro hijo predilecto se acostó con la esposa de su hermano y se jactó: siempre obtengo lo que quiero. Mi nombre es Richard Harris. Siempre pensamos que teníamos un hijo dorado, el que parecía destinado a todo, el que entraba a una habitación y sin esfuerzo se adueñaba de ella. Nunca imaginamos que ese mismo hijo terminaría acostándose con la esposa de su propio hermano. Y peor aún, presumiendo de ello con una frase que todavía resuena en mi cabeza: siempre consigo lo que quiero. Durante mucho tiempo estuvimos de su lado hasta que todo estalló, hasta que uno de nuestros hijos terminó en el hospital y el otro esposado, sentado sobre el capó de una camioneta policial. Y entonces entendimos demasiado tarde que habíamos elegido mal. Necesito explicarte quién era Sebastián para nosotros, no para justificarlo, sino para que comprendas cómo llegamos a cometer un error tan profundo. Sebastián no era solo nuestro hijo menor, era especial. Sé que todos los padres dicen eso, pero con él parecía diferente. Tenía una presencia magnética. En la secundaria fue mariscal de campo, rey de los bailes, el chico con el que todos querían estar. Cuando sonreía, uno creía cada palabra que salía de su boca. Michael, nuestro hijo mayor, siempre fue otra cosa. Sólido, responsable. Hacía sus tareas sin que nadie se lo pidiera, sacaba buenas notas, nunca levantaba la voz. Consiguió una beca parcial para la universidad estatal. Se graduó con honores. Al terminar volvió a casa solo el tiempo justo antes de conseguir trabajo y empezar a construir su propia vida. Era confiable, cumplidor, aburrido. Si soy honesto, me duele admitirlo ahora, pero así lo veíamos. Cuando Michael nos hablaba de su día, eran hojas de cálculo, estudios de terrenos, regulaciones de zonificación. Cuando Sebastián hablaba eran historias, la venta de un BMW de $90,000 a un ejecutivo tecnológico o el día que una celebridad entró al concesionario. Sebastián tenía relatos, chispa, vida. Michael tenía datos. Recuerdo perfectamente cuando Sebastián fue suspendido en su penúltimo año de secundaria por copiar en un examen de historia. Susan, mi esposa, y yo nos reunimos con el director, le conseguimos un tutor y, siendo honestos, terminamos culpando al profesor. Susan insistía: es demasiado inteligente para hacer trampa, y le creímos. Cuando Michael se graduó de la universidad, lo llevamos a cenar a Plebes. Una cena tranquila. Le dijimos que estábamos orgullosos de él. 3 años después, cuando Sebastián apenas logró aprobar su carrera de negocios, organizamos una gran parrillada en el jardín. Invitamos a todo el mundo porque contra todo pronóstico Sebastián había terminado y eso para nosotros era una hazaña. Michael nunca dijo nada. Así era él. Se guardaba todo. A los 30 años, Michael ya había levantado una empresa de desarrollo inmobiliario desde cero. Empezó comprando y vendiendo casas a los 25, trabajando jornadas absurdas, asumiendo riesgos que yo jamás habría tomado. Hoy tenía propiedades comerciales en 3 estados y ganaba mucho dinero. Pero cuando alguien preguntaba por nuestros hijos, Susan siempre se iluminaba hablando de Sebastián. Vende autos de lujo, BMW, Audi, deberías verlo en el showroom. Michael quedaba en segundo plano. Michael llevaba 6 años casado con Emily. Ella era profesora de inglés en la escuela secundaria local, inteligente, atractiva, con carácter. Susan decía que era demasiado terca, que corregía a la gente en medio de las frases y soltaba referencias literarias que nadie había pedido. Yo asentía, pero Michael parecía feliz, así que guardamos silencio. Sebastián también se casó joven. A los 23, el matrimonio duró 9 meses. Pagamos el abogado del divorcio y repetimos a quien quisiera oírnos que simplemente se había casado demasiado pronto, que ya encontraría a la persona adecuada. La vida siguió. Cenas familiares una vez al mes. Sebastián dominando la conversación. Michael escuchando en silencio. Susan se jubiló del distrito escolar. Yo me retiré de la fábrica. Todo parecía estar bien hasta aquella llamada. Un jueves a las 11 de la noche sonó mi teléfono. La voz de Sebastián era temblorosa, casi incoherente. Papá, necesito que vengas ahora. Michael lo sabe. Está en mi apartamento. Creo que va a destruirme. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué sabe? ¿De qué estás hablando? Por favor, ven. Tengo miedo. Acaba de llegar. Colgó. Susan y yo nos vestimos sin siquiera lavarnos los dientes. Conduje 15 millas por encima del límite hasta el complejo de apartamentos de Sebastián. Todo el camino, Susan repetía la misma pregunta. ¿Qué descubrió Michael? Yo no respondía, no sabía qué decir, solo sentía un frío creciendo en el estómago. Al doblar en la calle, lo vimos todo de inmediato. Luces rojas y azules iluminando el edificio, los árboles, el estacionamiento, 2 patrulleros, una ambulancia y Michael sentado sobre el capó de su camioneta con las manos esposadas detrás de la espalda, rodeado de policías.
Su rostro estaba vacío, sin rabia, sin lágrimas, sin emoción alguna. Un agente le hablaba. Michael miraba al frente sin responder. Susan me agarró del brazo. Dios mío, Richard, ¿qué hizo? Corrimos hacia el edificio. Un paramédico empujaba una camilla hacia la ambulancia. Era Sebastián. Su rostro estaba destrozado y en ese instante supe que aquello no había sido una simple pelea. La nariz de Sebastián estaba claramente rota. El ojo izquierdo completamente hinchado y cerrado, ya amoratado. Tenía sangre seca alrededor de la boca y el mentón. Cuando la camilla pasó bajo la luz, vi el pómulo en un ángulo imposible. Fractura segura. Es nuestro hijo, gritó Susan intentando avanzar. Un policía la detuvo. Señora, por favor, retroceda. Tenemos que llevarlo al Hospital General del Condado. Soy su madre. Voy con él. Tras una breve mirada entre los agentes, asintieron. Susan subió a la ambulancia. Yo observé cómo se cerraban las puertas y el rostro golpeado de mi hijo menor desaparecía. Luego me volví hacia Michael. Seguía inmóvil, respirando con calma. Demasiada calma para alguien que acababa de golpear a su hermano casi hasta matarlo. Me acerqué. Michael, ¿qué hiciste? Una oficial se interpuso. Señor, de un paso atrás. Es mi hijo. Los dos lo son. Lo entiendo, pero su otro hijo está detenido por agresión física. Intenté explicar. Sebastián nos llamó, dijo que Michael iba a destruirlo. La expresión de la oficial no cambió. Su hijo Sebastián también llamó. Dijo que estaba siendo atacado. Cuando llegamos lo encontramos herido en el suelo. Su otro hijo estaba de pie junto a él. Miré los nudillos de Michael, partidos y sangrando, su camisa manchada con la sangre de Sebastián, pero su rostro era de piedra. Michael, le dije, háblame. Finalmente me miró y algo en sus ojos me obligó a retroceder un paso. No lo hagas, dijo en voz baja. Esa fue toda una sola frase. Luego lo metieron en la patrulla. En el hospital, la verdad de Sebastián salió a pedazos entre radiografías y visitas médicas. Nariz rota, fractura orbital, posible conmoción cerebral, 3 costillas quebradas. El médico fue claro, quien hizo esto sabía exactamente cuánto daño estaba causando. Y ahí, por primera vez, empecé a entender que el hijo al que habíamos protegido toda la vida no era quien creíamos y que el otro, el silencioso, el responsable, llevaba demasiado tiempo cargando con todo. Sebastián lloró cuando finalmente nos lo contó. No eran lágrimas fingidas ni exageradas, eran reales. Corrían sin control por su rostro golpeado mientras hablaba con la voz rota. Dijo que Michael había cambiado, que desde hacía meses estaba frío, distante, siempre ocupado, trabajando sin parar. Emily, según Sebastián, comenzó a llamarlo solo para conversar, no para quejarse, no para pedir nada concreto, simplemente porque se sentía sola. Decía que Michael ya no le prestaba atención, que parecía más interesado en sus propiedades y negocios que en su matrimonio. Susan tomó la mano de Sebastián con suavidad, intentando calmarlo, y le preguntó cuándo había comenzado todo. Sebastián evitó mirarnos a los ojos. Hace unos meses, respondió en voz baja. Sé que está mal. Lo sé, pero papá, tienes que entender lo que es ver sufrir a alguien que te importa. Ella estaba devastada. Yo solo intenté estar ahí para ayudarla. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y cómo se enteró Michael? Pregunté. Sebastián negó con la cabeza. No lo sé. Esta noche simplemente apareció. Llamaron a mi puerta. Cuando abrí no dijo nada, solo se me vino encima. Su voz se quebró por completo. Dijo que intentó hablar, que quiso disculparse, pero Michael no se detuvo, que pensó que iba a matarlo. Susan rompió en llanto. Yo sentí como la ira me subía por el pecho. ¿Cómo se atrevía Michael? Fuera lo que fuera que Sebastián hubiera hecho, fueran cuales fueran sus errores, nada justificaba que golpeara a su propio hermano de esa manera. El detective llegó cerca de las 2 de la madrugada. Un hombre mayor, con los ojos cansados y la voz grave, se presentó y fue directo al punto. Señor Harris, necesito saber si desean presentar cargos contra su hijo por lo ocurrido esta noche. Por supuesto, respondí antes de que Sebastián pudiera decir nada. Queremos presentar cargos. El detective asintió lentamente. Dada la gravedad de las lesiones, esto se está considerando como un delito grave de agresión física. Su otro hijo podría enfrentar una condena considerable. Bien, dijo Susan con una frialdad que jamás le había escuchado. Es peligroso. Yo asentí. Para nosotros, Sebastián había defendido a alguien vulnerable, a alguien que necesitaba apoyo, y Michael había intentado destruirlo. Por eso, el detective comenzó a escribir algo en su libreta, luego se detuvo, levantó la vista y guardó silencio unos segundos. Antes de que hagan esto oficial, dijo, hay algo que deberían ver. Sacó una memoria USB del bolsillo de su chaqueta.
Es material entregado por el abogado de su hijo Michael. Grabaciones de seguridad del edificio y otras pruebas. Les recomiendo revisarlo antes de presentar la denuncia formal. Tomé la memoria con la mano temblorosa. ¿Qué hay aquí? Mírenlo, respondió. Luego decidan si desean continuar. Esa noche no volvimos a ver a Michael. Nos quedamos junto a Sebastián hasta el amanecer, hasta que los médicos decidieron dejarlo en observación. Le aseguramos que todo iba a estar bien, que lo protegeríamos, que Michael no podría volver a hacerle daño. Susan incluso habló de pedir una orden de restricción. 2 días después estaba en casa revisando el correo electrónico. Susan estaba nuevamente en el hospital con Sebastián. Mi bandeja de entrada estaba llena, pero un mensaje en particular me llamó la atención. Venía de una dirección que no reconocía, michael.leal@gestoneatorneis.com. El asunto me heló la sangre, fraude premeditado. 3 archivos adjuntos, 2 vídeos y una carpeta de audio. Abrí el primer video y en ese instante todo lo que creía saber se desmoronó. Las imágenes eran de una cámara de seguridad en blanco y negro. En la esquina, una fecha y una hora, el lobby de uno de los edificios de Michael, uno de los inmuebles que él mismo había transformado en condominios. Martes 11 de la mañana, 6 semanas atrás. Sebastián aparecía caminando con seguridad, saludando al personal como si fuera el dueño del lugar. La imagen saltaba en el tiempo. 2:23 de la tarde. Sebastián saliendo del edificio revisando su teléfono con la misma tranquilidad. Avancé el video. Más fechas, más horarios. Sebastián entrando al edificio de Michael mientras su hermano estaba trabajando. A veces por 20 minutos, a veces por 2 horas, a veces más. El auto de Emily siempre aparecía en el estacionamiento. Siempre estaba allí cuando Sebastián llegaba. Mis manos temblaban cuando abrí el segundo video. Otro ángulo. La puerta del departamento de Michael. Sebastián tenía una llave, seguramente se la había dado Emily. Las imágenes los mostraban besándose en la entrada. Las manos de Sebastián en su cintura, sus risas. Eso ya era suficiente para destrozarme, pero entonces abrí la carpeta de audio. 73 archivos, todos fechados, todos grabados dentro de la casa de Michael. Abrí uno al azar. 18 de julio. La voz de Sebastián sonó clara por los parlantes. Una vez que presentes la demanda, las propiedades pasan a ser bienes comunes hasta que el divorcio se finalice. Tiene 3 propiedades comerciales que cierran el próximo mes. Si presentas antes de eso, él tendrá derecho a la mitad. La voz de Emily respondió, ¿y el acuerdo prenupcial? Sebastián rió. Tiene más de 10 años. Cualquier abogado decente puede alegar un cambio sustancial de circunstancias. Además, estaba tan desesperado por demostrar que no era un controlador que apenas objetó las cláusulas. Podemos vaciarlo. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Solo las propiedades, unos 2 millones, más el capital de su empresa, los ahorros y la casa del lago. Si lo haces bien, te llevas al menos 1 millón. Lo dividimos y desaparecemos. Me quedé inmóvil escuchando a mi hijo planear cómo robarle a su propio hermano. Abrí otro archivo. 2 de agosto. Sebastián explicaba cómo documentar supuesta negligencia emocional, cómo construir un patrón, cómo facilitar la impugnación del prenupcial. Hablaban de mover dinero, de ocultar activos, de actuar rápido antes de que las cuentas quedaran bloqueadas. Archivo tras archivo. Semanas de planificación. Sebastián entrenando a Emily para mentir, para manipular, para actuar. Uno de los audios me hizo sentir náuseas. 19 de agosto. Casi me siento mal, decía Emily. Él realmente me ama. Ama más sus edificios, respondió Sebastián. Créeme, le haces un favor. Encontrará a otra mujer a la que ignorar. Al menos así te pagan por perder 6 años. Ambos rieron. Recordé el acuerdo prenupcial. Michael no lo había querido. Decía que demostraba desconfianza. Pero Susan y yo insistimos. Lo hicimos por su bien. El documento era sólido, protegía los bienes previos al matrimonio, incluía cláusula por infidelidad y anulaba cualquier pensión. Ahora entendía por qué existía. Mi teléfono sonó. Hola, papá, dijo Sebastián. El doctor dice que mañana puedo irme a casa. ¿Puedes pasar a buscarme? Miré la pantalla, los vídeos pausados, los audios abiertos. Sebastián, dije con la voz hueca. Ya lo vi todo. Silencio. Las grabaciones, todo. Y en ese momento supe con una claridad brutal que habíamos elegido al hijo equivocado. Las grabaciones lo cambiaron todo y lo hicieron de una forma irreversible. Hasta ese momento, una parte de mí todavía intentaba aferrarse a la idea de que podía tratarse de un error, de una mala interpretación, de palabras sacadas de contexto. Pero bastaron unos minutos escuchando aquellas voces para que esa ilusión se derrumbara por completo. No fue un accidente, no fue una confusión, no fue un deslice emocional.
Sebastián lo había planeado todo desde el principio. Todo estaba medido. Todo había sido pensado con antelación. No solo sabía lo que hacía, sino que había preparado el terreno. La había instruido, la había guiado, le había mostrado exactamente qué decir y cuándo decirlo. Habían conspirado juntos para traicionar a su propio hermano, convencidos de que nadie los descubriría. Sin embargo, en esas grabaciones todo estaba cuidadosamente armado para contar otra historia. Y entonces escuché las risas, risas relajadas, despreocupadas. Escuché a Sebastián burlarse abiertamente de Michael, llamándolo ingenuo por confiar en su propia familia, por creer que la lealtad todavía existía. Después vino el silencio, largo y denso, como si incluso ellos supieran que habían ido demasiado lejos. La voz de Sebastián se quebró cuando habló. Por primera vez sonaba menos seguro, menos arrogante. Sí, cometí errores, admitió. Pero él intentó destruirme. Me preguntó si de verdad iba a defender eso. Me quedé en silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque cualquier palabra habría sido inútil. Haz lo que quieras, dijo finalmente. Pero recuerda que fuiste tú quien impulsó que esto se denunciara. Dijiste que era peligroso. Eso ya no se puede deshacer. Y colgó. Me quedé sentado en la casa, inmóvil, rodeado de un silencio que parecía pesar toneladas. Miré la pantalla del computador sin realmente verla. El rostro de mi hijo aparecía congelado en ese video junto a las pruebas claras de quién había sido Sebastián todo este tiempo. No había espacio para dudas ni para excusas. El teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Señor Harris, habla Gregory Collins de Prestige Motors. Su tono era profesional, distante. Antes de que continuara, ya sabía que nada bueno venía detrás. Nos han contactado por la situación laboral de su hijo Sebastián. Tras revisar el caso, debemos informarle que su contrato queda rescindido con efecto inmediato. Pregunté el motivo, aunque ya lo intuía. El propietario del terreno donde operamos es Michael Harris. Esta mañana dejó en claro que mantener a Sebastián en la empresa representa un conflicto de intereses. No podemos arriesgarnos a perder nuestra ubicación. No había negociación posible. Por favor, que Sebastián retire sus pertenencias antes del cierre del viernes. La llamada terminó sin despedidas. Apenas bajé el teléfono, este vibró nuevamente. Un mensaje de Susan: Emily acaba de llamar. El consejo escolar está revisando su licencia docente. Mencionaron posibles faltas éticas. Sentí un nudo en el estómago. Volví a mirar la pantalla del computador. El correo del abogado de Michael seguía abierto. Documentos, pruebas, fechas, registros, todo lo necesario para destruir cualquier intento de Emily por presentarse como víctima. El acuerdo prenupcial que habíamos exigido que Michael firmara protegía exactamente de este tipo de traiciones. Michael no gritaba, no discutía, no buscaba venganza emocional. Simplemente avanzaba paso a paso, desmontando ambas vidas con la precisión de alguien que había asumido que esto podía ocurrir y estaba preparado. El teléfono sonó por tercera vez. Era Sebastián. Su voz ya no tenía arrogancia, solo desesperación. Papá, me despidieron. El dueño del concesionario es cliente de Michael. Canceló todo. Y ahora el consejo escolar está revisando la licencia de Emily. Dicen que tuvo una relación con un familiar de un alumno durante el horario escolar. Papá, no podemos pagar el alquiler. Necesitamos ayuda. Susan apareció en la puerta, aún con la bata del hospital. Sus ojos reflejaban miedo, agotamiento. Richard, susurró, ¿qué vamos a hacer? Miré la cuenta de jubilación en la pantalla. 40 años de ahorro. Seguridad construida lentamente. Tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Hice el primer retiro, $2,000, lo justo para cubrir el primer mes de alquiler. Me convencí de que sería temporal. Transferí el dinero esa misma tarde. El divorcio avanzó con una rapidez implacable. Emily contrató a un abogado especializado en patrimonios complejos. El anticipo era de $15,000. No tenía ese dinero, así que lo pagamos nosotros. Susan insistía en que necesitaba protección. Yo sabía que en realidad la estábamos protegiendo de las consecuencias de sus propias decisiones. Su abogado intentó todas las estrategias posibles. Alegó abuso emocional. Sostuvo que el horario laboral de Michael constituía abandono. Afirmó que el acuerdo prenupcial había sido firmado bajo presión, acusándome directamente de influir en mi propio hijo. El equipo legal de Michael respondió con una precisión demoledora. Presentaron mensajes de texto enviados a la hermana de Emily, donde hablaba de desarrolladores inmobiliarios, de bodas lujosas y de cómo todo valdría la pena al final. Mostraron estados de cuenta, cenas de $800, un bolso de $3,000 comprado tras una discusión por no recibir regalos caros.
Presentaron su diario personal guardado en su portátil, entradas donde hablaba de casarse con alguien con dinero real, de merecer una vida mejor que un departamento pequeño. El juez no mostró simpatía alguna. Entonces los abogados de Michael reprodujeron las grabaciones en la sala, la voz de Sebastián explicando cómo manipular un divorcio, cómo ocultar activos, cómo vaciarlo financieramente. El abogado de Emily intentó excluirlas. El juez recordó que en nuestro estado basta el consentimiento de una sola parte. Michael había grabado conversaciones dentro de su propia casa. Era completamente legal. El acuerdo prenupcial se mantuvo. El adulterio, sumado al intento de fraude, selló el fallo, sin pensión, sin reparto de bienes. Emily se fue con sus pertenencias personales, su automóvil por el que aún debía $18,000, y nada más. Todo el proceso duró 4 meses. Luego llegó el último golpe. El consejo escolar presentó pruebas contundentes, mensajes enviados durante clases, encuentros en horario escolar, fotografías con marcas de tiempo y ubicación en el estacionamiento. Conducta impropia de una educadora. Primero suspendieron su licencia, luego la revocaron definitivamente. Llamó a Susan llorando. No tengo nada, decía. No tengo trabajo, no tengo dinero, no puedo pagar el alquiler. Sebastián también buscó ayuda, pero sus solicitudes no prosperaron. El mundo de las ventas de autos de lujo es pequeño. La razón de su despido se difundió rápido. Nadie quería ese problema. 3 semanas después de que el divorcio quedó firme, Sebastián y Emily se mudaron juntos. No por amor, sino por necesidad. Ninguno podía sostenerse solo. Consiguieron un departamento de una habitación en un complejo cerca de la Ruta 9. Ventanas con rejas, pasillos oscuros, el tipo de lugar que jamás habrían considerado antes. Así terminó todo, no con gritos ni venganza explícita, sino con consecuencias inevitables, cada decisión regresando tarde o temprano al punto exacto donde había comenzado. Las llamadas comenzaron a llegar de forma regular, casi con una puntualidad inquietante. Primero una vez al mes, luego cada 2 semanas. Finalmente se volvieron semanales, a veces incluso más frecuentes. Decían, papá, se vence la cuota del auto. Son $80. Te los devuelvo apenas pueda. Unos días después, otra llamada. Emily dice que la cuenta de la luz llegó en 240. Si no pagamos esta semana, nos la cortan. Después venían los mensajes sobre facturas médicas, avisos de cobranzas, amenazas de embargo. Cada llamada tenía el mismo tono urgente, la misma promesa vaga de devolución, el mismo trasfondo de emergencia permanente. Yo ingresaba a la cuenta de jubilación y hacía exactamente los mismos movimientos una y otra vez. Transferencias que ya conocía de memoria, 680 para el auto, 240 para la electricidad, 10,000 para facturas médicas, 500 para alimentos porque decían que el refrigerador estaba vacío, 800 para el seguro del auto de Sebastián, 2,000 para cubrir otro mes de alquiler. Solo hasta que se recuperen, repetía Susan. Es una mala racha, nada más. Pero nunca se recuperaron. Con el paso de los meses, algo empezó a cambiar. Sebastián comenzó a consumir marihuana de manera constante. Bastaba con acercarse para sentir el olor impregnado en su ropa cuando los visitábamos. Emily, por su parte, abría una botella de vino a las 2 de la tarde, incluso un martes cualquiera. Ya no intentaban salir adelante, no buscaban soluciones, simplemente esperaban el próximo depósito. Después de 4 meses, Sebastián consiguió trabajo. Turno en una estación de servicio abierta las 24 horas, cerca de la autopista, $40 la hora. Decía que era un empleo indigno para él. Llegaba tarde con frecuencia. Una vez incluso fue sancionado por quedarse dormido en el depósito. Aún así, nosotros lo celebramos. Era algo, nos decíamos. En octubre decidí revisar con detalle la cuenta de jubilación. El número me dejó sin aire. Habíamos retirado $67,000 en apenas 6 meses. Los ahorros de toda una vida, más de 40 años de trabajo, disciplina y sacrificio. Nuestra seguridad, nuestro futuro, prácticamente habían desaparecido. Intenté hablar con Susan esa misma noche. Le dije que no podíamos seguir así, que necesitábamos cortar la ayuda. Ella se quebró en llanto. Es nuestro hijo, Richard, me dijo. No podemos abandonarlo. Cometió errores, sí, pero está pagando por ellos. Tenemos que ayudarlo. ¿A qué costo? Pregunté. No respondió. La carta llegó un martes de noviembre. Ese mismo día yo estaba en el departamento de Sebastián entregándole un cheque por $500. El auto necesitaba reparaciones urgentes, según él. Cuando regresé a casa, el sobresalía del buzón. Supe lo que era incluso antes de abrirlo. Notificación de inicio de ejecución hipotecaria. Habíamos dejado de pagar 3 cuotas de la hipoteca.
El dinero se había ido en el alquiler de Sebastián, en sus facturas, en sus emergencias interminables. El banco nos daba 90 días antes de cerrar el proceso. Susan me encontró sentado en la entrada de la casa con la carta en la mano. Se sentó a mi lado y la leyó en silencio por encima de mi hombro. Vamos a perder la casa, dije. No lloró. Nos quedamos allí mirando la casa donde habíamos vivido 35 años, donde criamos a nuestros hijos, donde pensábamos jubilarnos. Tal vez, dijo finalmente con la voz apagada, tal vez podamos quedarnos con Sebastián y Emily solo por un tiempo hasta que todo se acomode. La miré la carta, miré la casa y entendí algo que me heló la sangre. Susan, ya no hay nada que acomodar. Vendimos la casa en enero, $60,000 por debajo del valor de mercado. Venta desesperada, cierre rápido. El comprador sabía perfectamente nuestra situación y negoció en consecuencia. Después de pagar lo que quedaba de la hipoteca y las penalidades, nos quedaron $30,000. Debía haber sido nuestro salvavidas, nuestra oportunidad de empezar de cero. Nos duró 11 meses. Nos mudamos a un departamento de un dormitorio cerca del parque industrial. Alquiler $975 mensuales. Paredes finas, vecinos que discutían todas las noches, vidrios rotos y carritos abandonados en el estacionamiento. Susan lloró mientras guardaba la vajilla de nuestra boda. Yo no le dije que ya le había prometido a Sebastián el dinero del depósito de su auto. Si lo perdía, perdería el trabajo. ¿Y después, qué? Cuando Sebastián visitó nuestro nuevo departamento, miró alrededor y dijo, este lugar es mejor que el nuestro. No hubo agradecimientos, no hubo disculpas, no hubo una sola palabra reconociendo lo que habíamos perdido. Después de eso dejaron de hablarnos. Solo llegaban mensajes el primer día de cada mes. Solicitudes de dinero, 800, 1000, 650, lo que fuera, sin explicaciones, sin gratitud. Pagábamos siempre. Nuestros amigos desaparecieron. Los rumores se habían extendido sobre lo que decía de nosotros, las decisiones que habíamos tomado. El grupo de la iglesia dejó de llamar. El club de lectura de Susan no volvió a reunirse después de febrero. Robert y Karen, nuestros antiguos vecinos, nos vieron una vez en el supermercado y fingieron no reconocernos. Éramos los padres que eligieron al hijo equivocado. Ese año, Susan desarrolló hipertensión. El médico recetó medicamentos que costaban $140 al mes con el nuevo seguro. La vi saltearse dosis para enviarle dinero a Sebastián. En abril comencé a tener dolores en el pecho. Estrés inducido, dijo el médico de urgencias. Querían hacer estudios. No podía pagar los copagos. Cada mes se repetía el mismo patrón. Sebastián llamaba con una crisis. Problemas con el auto, facturas médicas, amenazas de corte de servicios, atrasos en el alquiler. Yo revisaba la cuenta, el saldo bajaba. Susan lo defendía, está haciendo lo que puede, Richard. Está trabajando. No es su culpa. En junio intenté cortar la ayuda. De verdad, lo intenté. Sebastián llamó pidiendo 800 para reparar el auto. Le dije que no. Tienes que resolver esto por tu cuenta. No podemos seguir así. Su voz se volvió fría. Tú me hiciste esto, papá. Tú impulsaste que se presentaran cargos contra Michael. Tú me dejaste como el villano delante de todos. Dijiste que era peligroso, inestable. Me debes una. La culpa me aplastó. Tenía razón en algo. Habíamos presionado para que se presentaran cargos. Habíamos elegido públicamente a Sebastián. Le envié el dinero. En agosto ingresé nuevamente a la cuenta bancaria. Ahorros de jubilación, $400. Habíamos gastado casi 200,000 en 8 meses y todavía no había terminado. Una casa, 40 años de ahorro disciplinado, nuestra salud, nuestras amistades, nuestra estabilidad, todo entregado poco a poco, gota a gota, por un hijo que terminó responsabilizándonos por las consecuencias de las decisiones que él mismo tomó. Susan estaba sentada frente a mí en nuestro pequeño departamento, ese que apenas podíamos seguir pagando. Afuera, los vecinos discutían otra vez. Gritos, puertas golpeando, insultos que atravesaban las paredes como si fueran de papel. Cada palabra se escuchaba con claridad. No había refugio posible, ni físico ni emocional. El ruido exterior parecía una extensión de lo que llevábamos dentro. No podemos seguir viviendo así, dije finalmente, rompiendo un silencio que llevaba horas acumulándose. Susan levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban cansados, hundidos, marcados por noches sin dormir y por decisiones que ya no podíamos corregir. ¿Y qué opción nos queda?, preguntó con la voz temblorosa. Respiré hondo antes de responder. Tenemos que decirle que no. Detener esto ahora antes de que no quede absolutamente nada, ni para nosotros ni para mañana. Las manos de Susan comenzaron a temblar sobre la mesa. Es nuestro hijo, Richard, susurró.
Sebastián lo es, pero Michael también. El nombre quedó suspendido entre nosotros, pesado, incómodo, cargado de todo lo que evitábamos recordar. No habíamos pronunciado Michael en meses, no desde que el divorcio se cerró oficialmente, no desde que entramos a esa sala del tribunal y elegimos un lado, no desde que declaramos contra él. En ese juicio, repetimos lo que nos dijeron que repitiéramos. Dijimos que Michael era inestable, que siempre había sido frío, que su carácter era problemático. Lo afirmamos frente al juez, frente a abogados, frente a nuestra propia familia. Nos convencimos de que lo hacíamos por el bien de todos, pero en el fondo sabíamos que lo hacíamos por miedo. No podemos pedirle ayuda a Michael, murmuró Susan, casi sin voz. Después de todo lo que hicimos. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. Ella bajó la mirada. No hubo respuesta. Septiembre llegó sin anuncios ni alivio. Las llamadas de Sebastián comenzaron a espaciarse, pero cada una era más urgente que la anterior. Sabía perfectamente que ya no teníamos recursos, pero aún así los pedidos no se detenían. 300 para una factura, 500 para un imprevisto. Cada transferencia era un paso más hacia el vacío. Para octubre, el colapso fue total. El auto de Sebastián dejó de funcionar. Transmisión dañada, problemas graves en el motor. El diagnóstico fue claro, $6,000 o nada, más dinero del que nos quedaba en el mundo. Voy a perder mi trabajo si no arreglo el auto, me dijo. Papá, lo necesito. No tengo alternativa. No lo teníamos. Literalmente no existía ese dinero. Cuando se lo dije, Sebastián explotó. Entonces pidan un préstamo. Saquen dinero de donde sea. Ustedes son mis padres. Se supone que para eso están. Colgué el teléfono. Fue la primera vez en toda mi vida que le colgué a uno de mis hijos. Noviembre fue todavía peor. El estado de cuenta mostraba $4,200. El seguro social apenas alcanzaba para cubrir el alquiler y algo de comida básica. No había margen para errores. Teníamos que elegir entre mis medicamentos o los de Susan. No podíamos pagar ambos. Susan regresó de la farmacia sin sus pastillas para la presión. Dicen que el mes que viene las vuelven a surtir, me dijo evitando mirarme. Mintió. Yo lo sabía. Ella también lo sabía. Era una mentira compartida, una de esas que no necesitan ser confrontadas. Esa noche se sentó frente a mí en la cocina. Tenía la espalda encorvada, los hombros caídos, la derrota se le notaba en el rostro. Tenemos que pedirle ayuda a Michael, dijo al fin. Sentí un nudo seco en el estómago. No lo veíamos desde hacía 2 años. No hablábamos desde aquel juicio, desde el momento exacto en que elegimos a Sebastián y cerramos la puerta al otro hijo. No va a ayudarnos, respondí. Lo traicionamos cuando más nos necesitaba. Es nuestro hijo, insistió. Tiene dinero. Reconstruyó su vida. Salió adelante sin nosotros. Su voz se quebró. Richard, ya no queda nada. No hay ahorros, no hay casa, no hay opciones. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Recordé el rostro de Michael en la comisaría. La mirada vacía, la distancia absoluta, la forma en que nos observó como si ya no existiéramos. La única palabra que pronunció fue no. Pero Susan tenía razón, no quedaba nada. El seguro social apenas alcanzaba para sobrevivir. Nos estábamos hundiendo lentamente. Busqué la dirección de Michael en internet. Se había mudado. Compró una casa en el lado norte, en la zona más cuidada de la ciudad, cerca del lago. Fuimos un sábado por la mañana. Durante el trayecto no intercambiamos palabras. ¿Qué podía decirse? Habíamos destruido todo intentando salvar a Sebastián y ahora avanzábamos casi suplicando hacia el hijo que habíamos abandonado. Las calles cambiaron de aspecto. Veredas limpias, árboles alineados, casas amplias con jardines reales, niños andando en bicicleta. Vida normal. La casa de Michael estaba en una esquina. Construcción moderna. Líneas rectas. 2 autos nuevos en la entrada. Jardín cuidado con flores de otoño. Desde la ventana se veían muebles costosos, cuadros en las paredes, orden. Había reconstruido su vida y lo había hecho mejor de lo que nunca habíamos imaginado. Nosotros lo habíamos perdido todo. Susan me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. Tal vez nos entienda, susurró. Tal vez ya nos perdonó. Miré esa casa, la vida que Michael había levantado desde las ruinas que dejó atrás, ruinas que nosotros ayudamos a crear al elegir mal, al acusar, al mirar hacia otro lado. Susan, dije en voz baja, Michael no nos debe perdón. Entonces, ¿por qué estamos aquí? La miré a mi esposa de 43 años, envejecida una década en apenas 2, sin poder pagar su medicación, sin casa, sin red, todo por decisiones equivocadas que seguimos justificando demasiado tiempo. Bajamos del auto y caminamos por el sendero de piedra impecable. El timbre tenía cámara. Sentí el lente observándonos. La mano de Susan tembló al levantarla.
La puerta se abrió. Michael estaba allí. Café en una mano. Ropa cómoda de fin de semana. Se veía descansado, saludable. Tenía 35 años. Seguro, organizado, exitoso. Nos observó durante largos segundos. Su rostro no mostró emoción alguna. Hola, hijo, dijo Susan. Su voz se quebró. ¿Podemos pasar? Michael dio un sorbo a su café. No. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Clara. Final. Tenemos 2 minutos, dijo Michael. Por favor, escúchanos. ¿Hablar de qué? Respondió apoyándose con naturalidad en el marco de la puerta como si fuéramos completos desconocidos. Susan habló primero, llorando. Nos equivocamos con Sebastián. Perdimos la casa. No tenemos nada. Yo continué recitando el discurso que había ensayado en mi cabeza durante semanas. Nos mintió, nos manipuló. Debimos escucharte, creerte. Pero somos tus padres. Respiré hondo antes de seguir. Vivimos en un departamento de una habitación cerca del parque industrial. Tu madre no puede pagar su medicación para la presión. Y ahí me quedé, porque no había nada más que decir, solo la verdad. El dolor en el pecho apareció de nuevo, como una presión constante que no se iba. No era solo físico, era miedo, era cansancio. Era la certeza de que habíamos llegado al final de algo que no sabíamos cómo reparar. Solo necesitamos ayuda, dije casi sin aire. Algo temporal, nada más. Hasta que llegue la seguridad social. Michael nos observaba desde el otro lado de la mesa. Tenía una taza de café entre las manos y una expresión serena, distante. No había enojo en su rostro, tampoco compasión. ¿Ya terminaron? Preguntó con calma. Susan volvió a intentarlo. Se inclinó hacia él con las manos temblorosas. Michael, por favor. Cometimos errores. Sí, pero somos tus padres. Te criamos. Te dimos todo lo que pudimos. Michael no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Los errores son accidentes, respondió. Lo que ustedes hicieron fueron decisiones. Tomó un sorbo de café y continuó como si estuviera explicando algo evidente. Cuando Sebastián llamó llorando, decidieron creerle sin escuchar mi versión. Cuando me pintó como el villano, lo aceptaron sin cuestionar. Cuando vieron las pruebas en video de la premeditación y el fraude, aún así lo eligieron a él. No lo entendimos, intenté decir. Si lo entendieron, me interrumpió. Vieron los vídeos, escucharon las grabaciones, leyeron los mensajes donde Sebastián le enseñaba a Emily cómo robarme sin dejar rastros, y aún así pagaron sus cuentas médicas. Presionaron para que presentaran cargos contra mí. Me llamaron peligroso. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Simplemente no les importó. Susan rompió en llanto. Eso no es justo. Estábamos confundidos. Pensamos que tú también creías que Sebastián era especial. Michael ni siquiera parpadeó. Siempre lo creyeron. Cuando hizo trampa en la secundaria, culparon al profesor. Cuando se graduó por primera vez, le organizaron una fiesta. Cuando yo construí mi empresa, ustedes hablaban de cuánto había vendido Sebastián en autos ese mes. Cada palabra caía como un golpe. Lo eligieron siempre a él, continuó. Porque es encantador, porque cae bien y yo no. Sentí algo romperse dentro de mí. No tenía que ver con el dinero. Nos equivocamos, dije con la voz quebrada. Ahora lo vemos. Por favor, no tenemos nada. La salud de tu madre está empeorando. ¿Yo, y de quién es la culpa? Preguntó Michael. ¿Yo los obligué a gastar su jubilación? ¿Yo los obligué a vender su casa? Ustedes decidieron financiar el estilo de vida de Sebastián. Ustedes pagaron los honorarios legales de Emily. Ustedes cubrieron su renta mes tras mes mientras se drogaban y bebían. Esa fue su elección. Susan se desplomó sobre mí llorando. La sostuve como pude. Haremos lo que sea, suplicó. Por favor, hijo. Michael nos miró con una tristeza fría. ¿Dónde estaban ustedes cuando yo los necesitaba? Preguntó. Cuando mi esposa y mi hermano conspiraban para robarme, ¿dónde estaban? Yo los busqué. Necesitaba que alguien me creyera. Y ustedes estaban sentados en la habitación del hospital de Sebastián tomándole la mano, llamándome inestable. Lo siento, susurré. Dios mío, Michael, lo siento tanto. Él se enderezó en la silla. Estoy seguro de que sí, dijo. Ahora esto es lo que va a pasar, van a abandonar mi propiedad. Van a regresar a la vida que ustedes mismos construyeron y van a vivir con sus decisiones, igual que yo tuve que vivir con las mías. Se levantó. Ustedes eligieron, dijo con firmeza. Ahora vivan con ello. Dio un paso atrás. La puerta se cerró. No fue un portazo, fue peor. Fue un cierre definitivo, silencioso, lleno de sentido. Susan se derrumbó en el porche sollozando. Yo miré la puerta cerrada,
la vida que se alcanzaba a ver por la ventana, los muebles, el arte, la estabilidad, el éxito, y entendí que habíamos perdido algo que no se podía recuperar. Condujimos de regreso en silencio. Pasamos frente a casas hermosas, perros jugando en los jardines, familias cenando, todo lo que alguna vez creímos tener. ¿Y ahora qué hacemos?, susurró Susan. No respondí. No había palabras. Al llegar a nuestro pequeño apartamento, sonó el teléfono. Sebastián. Hola, papá, dijo. El auto de Emily se descompuso. Necesitamos unos 2.000 para la transmisión. ¿Puedes transferirlo? Miré la cuenta bancaria, $4.200. La renta vencía en 12 días. Medicación, comida, servicios. No dije nada. Hubo silencio. Luego su voz se volvió aguda. ¿No puedes o no quieres? Después de todo lo que me hiciste, después de arruinarme la vida. Colgué. Apagué el teléfono. Me senté junto a Susan en la oscuridad mientras los vecinos discutían al otro lado de las paredes. Nos va a culpar para siempre, dijo ella. Sebastián nunca va a asumir responsabilidad. Lo sé, respondí. Y Michael nunca nos va a perdonar. Miró alrededor del apartamento. Los muebles baratos, las cuentas acumuladas, la vida que destruimos. Apoyamos al hijo equivocado, susurró. Negué lentamente con la cabeza. Apoyamos al hijo que queríamos que fuera Sebastián, dije. No al hombre que realmente era. Y mientras perseguíamos esa ilusión, dejamos solo al que sí estaba construyendo algo real. Susan no respondió de inmediato, se quedó mirando el suelo como si estuviera contando las grietas invisibles entre las baldosas. El silencio se estiró más de lo que me resultó cómodo. Entonces dijo finalmente, todo esto lo causó Michael. Negué despacio. No, él no nos quitó nada, solo dejó de sostenernos cuando ya no era su responsabilidad hacerlo. Esa idea dolía más de lo que esperaba, porque significaba que no hubo castigo, ni crueldad, ni revancha directa. Solo una decisión limpia, fría, justa. Pensé en su manera de hablar, en cómo cada palabra había sido medida. No levantó la voz, no necesitó hacerlo. Tenía todo lo que nosotros habíamos perdido, estabilidad, control, claridad, y decidió no usarlo para rescatarnos. De la misma forma en que nosotros durante años decidimos no usar la nuestra para protegerlo. El teléfono vibró otra vez sobre la mesa. Lo miré sin tomarlo. No hacía falta leer el mensaje para saber de quién era ni qué decía. Siempre era lo mismo, exigencias envueltas en reproches, emergencias que nunca eran realmente emergencias, promesas de devolución que jamás se cumplían. Esta vez no sentí urgencia, solo cansancio. Apagué el dispositivo y lo dejé boca abajo. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. Las luces del complejo se encendían una a una, todas iguales, todas impersonales. Pensé en Michael, en la vida que había construido sin nosotros, no por rencor, sino por necesidad, porque para avanzar tuvo que dejar atrás a quienes no supieron acompañarlo. Susan se apoyó en mi hombro. Tal vez, dijo en voz baja, nunca perdimos a Michael. Tal vez lo empujamos lejos hace años. No respondí. No hacía falta. Comprendí entonces que no estábamos viviendo las consecuencias de una traición ajena, sino de una serie de elecciones propias acumuladas durante décadas. No hubo un momento único de quiebre. Hubo muchos, pequeños, constantes. Elegimos una y otra vez y ahora solo quedaba aceptar el resultado. Michael no nos cerró la puerta por odio, simplemente siguió adelante y nosotros, por primera vez en mucho tiempo, nos quedamos sin nadie a quien culpar. Y hasta aquí llega esta historia. Si llegaste hasta el final, te agradezco mucho por escuchar. Me encantaría saber qué opinas, así que te invito a escribir en los comentarios tu experiencia o tu punto de vista sobre lo que acabas de escuchar. No olvides darle like si te gustó este contenido, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas narraciones. Nos vemos en el próximo video.